tenemos el tema de creando mi estrategia número 2. Espero que presten mucha atención para que puedan realizar su estrategia número 2. ¿Qué es una estrategia? Recuerda que es una serie de pasos a seguir. Debe tener un orden específico, además de reglas. ¿Qué no es una estrategia? Comentar que solo se basa en tendencia, estructura, niveles y patrones de velas. No tiene nada de claro, ni pasos a seguir, ni justificaciones. Así que primero debes de definir qué usarás de manera técnica y posterior. Patrón de movimiento o escenarios ideales. El cómo ordenarlo. Tendencia y estructura se sobreentiende, a menos que esté enfocado con respecto a las intertemporalidades. 1. Niveles. ¿Qué nivel o qué trazo vamos a realizar? Ahí es muy importante saber si es que vamos a realizar trazado de niveles de soportes o resistencias o sistemas de trazados. ¿Cuántos? También es muy importante poner en nuestra estrategia cuántos vamos a realizar, 1, 2, 3 trazados con niveles y en dónde irá ubicado. Quizás después de un rompimiento o en el respeto que realiza el precio y también explicar el por qué. 2. Herramienta adicional, si uno gusta, y detallar cuál es su funcionalidad. Pueden utilizar el order block o también la herramienta que es de Fibonacci. 3. Especializarse en un horario. Te dará mayor dominio de tu operativa. En el horario de Londres, tienen que ver si es que van a estar de 2 de la mañana hasta las 5 esperando sus entradas. Tenemos el horario de Nueva York, que se da 8 de la mañana hasta 11:30 pueden estar esperando sus entradas, o pueden realizarlo en el horario de Tokio de 5 de la tarde hasta 2 de la mañana. Fases para especialización. Paso número 1. Elegir la herramienta la cual ya has elegido previamente y has estado practicando. Paso número 2. Practicar sin la necesidad de crear una estrategia, registrando en un Excel. Paso número 3. Identificar el patrón o máximo 2 patrones repetitivos, los cuales serán tus escenarios ideales. Tenemos las velas envolventes alcistas, como vemos en la imagen, que la vela envolvente alcista, la vela verde, tiene que ser más grande que la vela roja, ¿ok? O simplemente tiene que cerrar por sobre la vela roja para poder realizar una entrada. Y cuando se trata de vela envolvente bajista, la vela roja tiene que cerrar por debajo de la verde o ser un poco más grande. Tenemos los pin-bares bajistas, que lo tenemos de esta manera, una envolvente verde, una doji roja y otra envolvente roja, pero que viene siendo más grande que la vela verde. Y tenemos el pin-bar alcista. A la inversa, tiene que cerrar la verde por sobre la roja, ser más grande para poder realizar una entrada. Y también tenemos los rieles de tren, ¿ok? En todo un sistema de trazado que se dan del mismo tamaño, ¿ok? Y donde podemos realizar una entrada
ya sea en compras o en ventas, según cómo se nos presente el patrón. Y paso número 4, especialización en otro Excel de solo en esos escenarios, ¿ok? Solo buscando este tipo de patrón de velas, lo van a realizar en un Excel. Ejemplo de la creación de una estrategia. En esto presten mucha atención para que puedan crear su estrategia número 2 o simplemente para que lo modifiquen su estrategia número 1 agregándole más pasos. Nombre de la estrategia, intraday para zonas de oferta y demanda. Mi primera estrategia, si recuerdan, fue intraday para sistemas de trazados, ¿ok? Simplemente no cambian. 1. Análisis de estructura y tendencia en macro, desde semanal, diario y 4 horas. Entonces ahí empiezan a analizar primero estructura y tendencia desde semanal hasta 4 horas, identificando el rompimiento de estructura. 2. Acorralar el precio mediante soportes y resistencias, importante para las distintas temporalidades. Redondear a niveles psicológicos. Niveles psicológicos, que quiere decir a un precio exacto, ¿ok? 3. Analizar si existen zonas de oferta o demanda en la temporalidad de 4 horas, ¿ok? Ojo que solo tiene que ser en 4 horas, porque si se da en diario, en 1 hora, no va a funcionar la estrategia porque quiere decir que no lo están respetando. 4. Si existe una zona de rango, oferta y demanda, medir los pips para saber si es operable dentro del rango. Mínimo 100 pips. Si no es operable, esperar la ruptura del rango. Si no tiene 100 pips, no podemos realizar una operación entre la zona de oferta y demanda. Simplemente esperar a que rompa ese nivel, ver un rompimiento fuerte y recién está realizando ya sea compras o ventas. 5. Si es que es operable en una zona de oferta o de demanda. Verifico el horario en donde el precio llega a mis zonas y compruebo si llega o no con una manipulación. Si es que llega con una manipulación, tenemos que ver si son con velas fuertes o mechazos a la zona en las aperturas de sesiones o por noticias fundamentales. Con velas de H1, que es 1 hora, o M30, 30 minutos. Entonces ahí tenemos que ver cómo es que llega esa manipulación. Si llega con vela fuerte o simplemente llegas al nivel el mechazo. Después evalúa el respeto a mis zonas, cerrando velas de cuerpo por encima, compras, o por debajo, ventas. Identifico un posible quiebre estructural a favor de mi entrada en temporalidades de 30 minutos o 15 minutos. Puede también darse el falso rompimiento, ¿ok? No simplemente el quiebre estructural. Entonces tenemos dos opciones para poder observar, o simplemente se da el respeto en 15 minutos o 30 minutos. Espero el pullback a mi zona, oferta o demanda, con un patrón de velas adecuado, tipo pin bar o tipo rieles de tren, con velas de 30 minutos o 15 minutos, y tomo mi entrada. 6. Si es que no es operable dentro de mis zonas, ¿qué hacer si es que nuestra estrategia
no podemos operarlo dentro de zona de demanda y dentro de zona de oferta. Evalúo una ruptura de las zonas y compruebo si es a favor o en contra de la tendencia principal. Luego verifico el horario de ruptura para saber si se trata de una ruptura válida o de una manipulación. Podría ser una falsa ruptura también en la zona o una ruptura normal con velas de buen momentum, velas de continuación. Si el precio después de romper mis zonas se mantiene con buen momentum, cerrando velas de 1 hora o 30 minutos por encima de la zona para compras o por debajo para ventas. Evalúo un posible pullback a mi zona rota. Espero el patrón adecuado, tipo pin-bar o tipo rieles de tren en mi zona rota, con velas de respeto en 30 o 15 minutos y tomo mi entrada. No se preocupe por lo que van a hacer los mercados, preocúpese solo por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mercados. Gracias por su atención, futuros traders. A ver, me comentan en el chat si es que comprendieron cómo deben crear una estrategia. Ok, Salvador. Si tienen algunas dudas, pueden activar sus micrófonos o simplemente escribir en el chat. Ok, voy a compartir mi pantalla de TradingView. Me confirman si es que están visualizando. Ok, por más que esté operando en 1 hora, casi siempre verifico en 30 minutos y 15 minutos. Eso es bueno porque ayuda a ver más atrás el precio, donde tenemos zonas de respeto o simplemente de rompimiento para poder realizar una entrada. Salvador, ¿también puedo hacer parecido? Sí, Salvador, lo puedes hacer parecido a mi estrategia. O simplemente también la puedes tomar la mía si deseas, pero si te funciona, lo realizas el backtesting. Si que te funciona, puedes realizar tus entradas con esa estrategia, ¿ok? Correcto, Andrés. Ok, Salvador. Te realizas un backtesting de 100 operaciones en el Excel y verificas si es que funciona la estrategia que te estoy mostrando y lo puedes aplicar, ¿ok? O también lo puedes hacer parecida como desees. Entonces vamos a empezar a analizar de acuerdo a la estrategia que les presenté en el PowerPoint. Primero dijo que analicemos y que tracemos niveles en semanal.
Entonces vamos a realizar en semanal un trazado de niveles, observando para acorralar el precio a niveles más cercanos. Ok, entonces aquí vemos algo interesante para acorralar el precio, que sería justo en estos niveles, donde el precio tiene 3 veces toca el techo y también si vemos más atrás toca varias veces el piso, ¿ok? Entonces hay una confluencia del precio. Vamos a redondear el nivel, como dice la estrategia, a un nivel psicológico, que sería 1.22.400. Ok. Ya tenemos en semanal acorralado el precio. Vamos a ver otro nivel importante, también a donde podría llegar, que lo llamaríamos también el soporte. A ver, un nivel interesante sería justamente en este nivel. Vamos a redondear el precio y lo vamos a dejar en 1.06. Ok, ahí estaría perfecto. Entonces, en semanal ya tenemos acorralado el precio tal y como dice nuestra estrategia. Ok, solo nos enfocamos en este nivel donde el precio ya tenemos acorralado. Ya sabemos que el precio viene totalmente en tendencia bajista. Entonces nos queda aprovechar las ventas a favor de tendencia, esperando el quiebre de estructura y un impulso fuerte. Entonces bajamos a la temporalidad diaria a realizar nuestros trazados. Ok, vamos a ver qué tipo de trazados encontramos. Ok, estoy viendo un trazado número 2. Doble piso también tenemos en este nivel. Justamente llega a tocar nuevamente este nivel que vemos ahí, donde se realiza el rompimiento, ¿ok? Como dice la estrategia, tiene que haber el rompimiento y el respeto, y nuevamente impulsa. Entonces ya tenemos nuestro nivel en diario, nuestro trazado número 2. Ahí está muy bien. Si lo vemos también desde este punto, donde el precio realizó toda esta estructura bajista, al llegar el precio aquí, genera todo este impulso. Este es su último impulso. Hacia el retroceso, tenemos su doble techito y impulsa y nuevamente retrocede a respetarlo. Pero si solo nos enfocamos en esta estructura bajista, también tenemos un trazado número 3 ahí, ¿ok? Donde el trazado número 2 viene y también lo podemos tomar desde este nivel como trazado número 3, ¿ok? Entonces, en general, queda desde el trazado número 2. Entonces, ya tenemos el trazado número 2 en ese punto. Y también vemos doble techo, ¿ok? Doble techo en este nivel. Entonces también vamos a trazarle ese nivel. Y en diario también vemos que esta zona está vacía, que tiene que llegar hasta este nivel, ¿ok? Entonces vamos a ver más atrás si es que tenemos también otro nivel, ¿ok? Y vemos algo interesante
Justo tenemos aquí nivel de pisos y vamos a realizar el trazado número 2, ¿ok? Para que esa zona no quede vacía. Y justamente llega hasta el mismo nivel donde el precio se encuentra ahora. Tomó impulso desde donde teníamos los techos y terminó tomando un impulso fuerte, ¿ok? Y ahora está realizando el retroceso. No sabemos si es que va a venir nuevamente a tocar el piso desde aquí, va a continuar a cambiar la estructura. Entonces ahora tenemos que bajar a la temporalidad de 4 horas, a buscar zonas de oferta y zonas de demanda. Ya tenemos todos nuestros trazados en diario. Ok, entonces vamos a buscar zonas de oferta y zonas de demanda, tal y como dice nuestra estrategia, que solo en 4 horas podemos buscar esas zonas. Y lo encontramos justamente en este nivel, ¿ok? Ahí tenemos donde el precio llega a tocar varias veces los techos, ¿ok? Formando una zona de oferta. Y vamos a ver, ok, que llega justamente hasta este nivel, a donde se realiza el rompimiento, el retroceso, respetando el nivel. Y también tenemos que buscar la zona de demanda para que sea zona de oferta y demanda. Nuestro trazado número 4 en 4 horas para que así pueda funcionar nuestra estrategia, ¿ok? Entonces lo tenemos desde este nivel, donde el precio llega a tocar el piso. Si es que lo analizamos, vemos que sube nuevamente, regresa, sube a la zona de oferta, nuevamente a la zona de demanda y así se mantiene hasta que rompe el nivel, ¿ok? Y el precio sube. Ok, entonces en 4 horas ya tenemos nuestras zonas de oferta y demanda y en 1 hora, ¿qué dice nuestra estrategia? Que tenemos que ver las zonas de rompimiento en 1 hora, ¿ok? Entonces vamos a ver las zonas de rompimiento en 1 hora. Vamos a regresar en donde se encuentra nuestro trazado número 4 para ver las zonas de rompimiento, ok. Entonces aquí vemos donde se dio todo el rompimiento. Desde ese máximo más alto, el precio terminó rompiendo todo ese nivel. Tenemos el retroceso que se da con el respeto a la zona, ¿ok? Con el respeto a la zona, justo en ese nivel. Y como también decía el ejemplo de nuestra estrategia, que puede que el precio realice el rompimiento, ¿ok? El rompimiento realice una acumulación y también podría terminar subiendo, ¿ok? También teníamos el ejemplo de que podría hacer una manipulación justo en este punto cuando ya tenemos todo este rompimiento. Manipulación y recién regresar. Ok, tenemos 3 posibles escenarios
Y para esos 3 posibles escenarios tenemos la estrategia. Y en este caso se da respetando la zona de oferta, ¿ok? Entonces, desde este nivel ya sabemos que el precio está respetando y tenemos una posible entrada, ¿ok? Entonces, tenemos que analizar en 15 minutos, ¿ok? Vamos a recortar el precio. Lo vamos a recortar el precio justamente en este nivel, ¿ok? Y bajamos a la temporalidad de 15 minutos, tal y como dice nuestra estrategia, ¿ok? Entonces, ¿qué dicen 15 minutos? Que tenemos que observar el rompimiento, ¿ok? Aquí se encuentra toda la zona donde ya rompió y regresó el precio. Entonces, tenemos que ver la estructura del rompimiento. ¿Cómo lo podemos analizar? Realizándolo observando los máximos más altos, ¿ok? Vemos también en esta parte, tenemos que identificar máximos más altos. No lo tomo este nivel, si ustedes lo observan, porque está justo los dos al mismo nivel. Entonces lo voy a tomar el que está más cercano al otro nivel. Entonces vemos que este máximo también es más alto que este anterior. Entonces, en 15 minutos nos dice identificar el rompimiento de la estructura y ya lo tenemos identificado. Justamente ahí está. El precio ya rompió, ¿ok? En 15 minutos rompió. Justamente aquí se dio el rompimiento, ¿ok? Al realizar todo este impulso fuerte. Entonces, ¿qué dice en la estrategia? Esperar el retroceso, ¿ok? Y ahí tenemos el retroceso, justamente tocando el nivel. Entonces es ahí donde ya podemos realizar la entrada, ¿ok? Porque ya tenemos la estructura rompida y vamos a ir en 30 minutos para ver la entrada, ¿ok? Tal y como dice la estrategia. En 30 minutos buscar riel de tren, patrones de continuación, pin bar bajista, ¿ok? Entonces nos encontramos en toda esta ruptura. 30 minutos rompió, hizo el retroceso y en el retroceso al nivel podemos tomar nuestra entrada o también lo podemos hacer acompañada desde un trazado número 3, ¿ok? Como ya sabemos que el precio ya rompió, ¿ok? Entonces, justamente en este nivel ya tenemos unas ventas, ¿ok? Si ustedes ven, antes de tomar las ventas, tenemos riel de tren, ¿ok? Como decía la estrategia, la vela roja, ya que es un riel de tren bajista, tiene que ser o cerrar por debajo de la celeste o tiene que ser un poco más grande que la celeste, ¿ok? Y ahí tenemos el ejemplo. Y el horario también es importante. Ahí tenemos el horario que es 8, 9 de la mañana, ¿ok? Entonces ahí podemos realizar nuestras ventas, ya que tenemos todo el cumplimiento de la estrategia. Stop por sobre la mecha y el TP hasta donde tomarlo, ya saben, ya les expliqué, hasta el trazado número 2 que existe más atrás, ¿ok? Que sería hasta ese nivel de un 2 a 4 podría ser la entrada, ¿ok? Ahí está, 2 a 4, riesgo-beneficio. Y vemos que el precio ya llegó a tocar el TP, ¿ok? Entonces nuestra entrada
sí funciona con la estrategia de zonas de oferta y demanda, ¿ok? ¿Y qué pasa si el precio les ganó 8 de la mañana? Esperan al siguiente día, ¿ok? Donde también el precio, ustedes lo ven, que realiza también lo mismo. Ya tenemos todo este rompimiento, ¿ok? Entonces, si ya les ganó ese día el precio, esperan el retroceso, que sí o sí tiene que darse al siguiente día, ¿ok? Tiene que llegar porque ya tiene toda su estructura, que el precio empieza a ser máximos y mínimos más bajos, en la estructura bajista, ¿ok? En temporalidades menores empieza a ser estructura bajista y también estructura alcista, ¿ok? Y que ven que llega justamente al trazado, ¿ok? Al trazado de oferta. Entonces, aquí nuevamente, si es que se perdieron esta entrada o quieren seguir al siguiente día realizando su entrada, tienen nuevamente sus ventas, ¿ok? Si ven otras dos velas, riel de tren bajista. La vela que lo vemos son del mismo tamaño. También les mostré el ejemplo donde podría ser del mismo tamaño. Entonces ahí tienen su entrada. Y como ven, funciona correctamente tal y como dice la estrategia, ¿ok? A ver, me comentan en el chat si es que están comprendiendo sobre cómo realizar la estrategia con el rompimiento y el retroceso, ¿ok? Si es que se perdieron estas dos entradas, nuevamente tienen que analizar zonas de oferta y demanda. Empiezan a realizar sus trazados, ¿ok? Voy a eliminar esto para que esté el gráfico más limpio, para que se pueda observar mejor, ¿ok? Ahí está, ya tenemos nuestras dos entradas con los ejemplos. Entonces, ¿dónde se daría nuevamente? Aquí tenemos nuevamente el rompimiento. Si es que lo notamos, rompimiento, todo este impulso. Entonces, aquí tenemos nuevamente en esta zona el trazado, ¿ok? Donde ya se realizó todo el rompimiento. Y al realizarse el rompimiento, ¿qué dice la estrategia? Esperar el retroceso. Ok, entonces espero el retroceso. Y también, si es que desean tener el precio entre una zona de oferta y demanda y no simplemente con esto, ¿dónde se realizó el primer rompimiento? Justamente en este nivel, ¿ok? En este punto. Entonces, desde este nivel tenemos para realizar el trazado, ¿ok? Aquí se dio todo ese rompimiento. Entonces, nuevamente tenemos nuestra zona de oferta y demanda, ¿ok? ¿Qué dice? Esperar la zona de oferta y demanda que rompa. Ya rompió. Con todo este rompimiento, todo ese impulso bajista rompió. ¿Qué más dice? Esperar el retroceso. Ya se realizó el retroceso, ¿ok? Si es que también vemos en temporalidades menores, lo vemos todo este rompimiento y este retroceso, ¿ok? Entonces aquí nomás se tuvo que aprovechar esa venta, ¿ok? Pero si es que vemos esta venta fue un poco con manipulación o falsa ruptura. ¿Por qué? Porque salió por el nivel que ya tenemos trazado, sí, regresó, ¿ok? Y también es importante fijarse en el horario. Si es que vemos el horario, esto se dio 4:30 de la mañana. Si no es nuestro horario, si operamos en Nueva York, no podemos tomar esa entrada, ¿ok? Entonces, tenemos que ser pacientes y esperar nuevamente que haga su retroceso más fuerte, ¿ok? Porque eso va a ser al siguiente día. Entonces, aquí sí vemos claramente
que ya tiene todo el retroceso al nivel, rompimiento, retroceso, riel de tren nuevamente, ¿ok? Entonces tenemos que ver ahí si justamente también es nuestro horario, ¿ok? Este es 1:30, ¿ok? Los que operan en Tokio, lo pueden realizar la entrada, ¿ok? Posición corta, justamente hay una venta, stop por sobre, y su TP, ya saben, hasta un trazado número 2, ¿ok? De un riesgo-beneficio de 3 a 6, ¿ok? Entonces ya tienen ahí nuevamente su entrada, ¿ok? Aquí también vemos que quizás ustedes pasa esto, ¿ok? No respetan su estrategia. Ya aquí posiblemente esto es 8 de la mañana. Ustedes esperan todo este rompimiento, retroceso. Ustedes operan Nueva York, se despiertan esas horas o esas horas van a operar y ven este patrón. Patrón de continuación, roja, verde, roja. 8:30 de la mañana y colocan su entrada justamente en ese nivel. ¿Por qué no esperaron lo que la estrategia ya les decía? Que tienen que esperar rompimiento, retroceso y realizar su entrada, ¿ok? Pero esta entrada se dio 4 de la mañana, no la pudieron tomar. Y ustedes se encontraron con el patrón de continuación. Se realizan su entrada, no cumplen su estrategia y el precio termina sacándoles, ¿ok? Y recién al siguiente día realiza su retroceso, como dice la estrategia, al nivel y recién termina cayendo, ¿ok? Eso es lo que realiza mayormente el precio, ¿ok? Por eso es importante cumplir con nuestra estrategia para que el precio no nos termine sacando con stop loss. A ver, me confirman en el chat si es que están comprendiendo cómo deben realizar su estrategia número 2. Ok, excelente. Ok. Siempre esperar el rompimiento y el retroceso a la zona de oferta o a la zona de demanda, ¿ok? Porque si el precio, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Si el precio realiza, ya tienen el rompimiento, ¿ok? ¿Qué pasa si el precio no llega a su trazado número 3 o simplemente no llega a tocar ese nivel? El precio solo llega hasta este nivel y continúa cayendo. Pues lo dejamos, ¿no? Porque no cumple nuestra estrategia. Porque puede también que el precio continúe subiendo desde este nivel, ¿ok? Y cambie de estructura a alcista, ¿ok? Entonces, respetar la estrategia, porque si ya tenemos la ruptura, tenemos que esperar que regrese al nivel, ¿ok? Que regrese al nivel. Si el precio no regresa al nivel, simplemente se regresa desde este punto y termina bajando. Quizás ustedes van a estar por desesperación metiéndose ya en este nivel, porque el precio van a pensar ya les ganó, toman su entrada y ¿qué pasa? El precio recién, sin llegar a tocar su TP, regresa tranquilamente a su trazado que ya tienen y recién termina cayendo, ¿ok? O también puede pasar que el precio llega justamente a su nivel, a su trazado 3 o a la zona de oferta o demanda. Puede llegar también, pero en el horario incorrecto. Entonces no podemos tomar la entrada, ¿ok? Por ejemplo, aquí.
el precio llega justamente, suponemos que llega 3 de la tarde, 4 de la tarde, ¿ok? Me da un patrón riel de tren bajista, ¿ok? Entonces yo no lo podría tomar. ¿Por qué? Porque no cumple mi estrategia. Puede que el precio empiece ya desde este nivel a cambiar estructura, entonces empiece a subir, rompe el nivel y continúe subiendo. ¿Y qué pasa si yo 4 de la tarde tomo una entrada aquí? Termina también sacándome en stop loss, ¿ok? Porque no cumplí con mi estrategia. Y vamos a ver cómo también podría analizar un trader swing, ¿ok? Estas entradas fue que realiza un trader intraday, ¿ok? Vamos a eliminar todo y vamos a empezar a analizar nuevamente como un trader swing, ¿ok? Que realiza sus entradas, que deja correr semana, hasta puede dejarla correr por un mes, ¿ok? Vamos a regresar hasta donde se encontraba el nivel. Ok, justamente ahí. Una masa. Ok. 1.09825. Ahí está bien. Entonces, también lo mismo, ok, buscando zonas de oferta y zonas de demanda. Entonces, un trader swing va a realizar la acorralación del precio, pero no lo va a realizar en semanal porque ya no es intraday, es trader swing. Lo va a realizar en mensual, ¿ok? Entonces en mensual va a acorralar el precio. Entonces también identificando los niveles más cercanos, que sería justo en esta acumulación que vemos donde el precio empieza por sobre el nivel, formando bajos cada vez más bajos. Nuevamente en este nivel vemos que él llega a romper, pero nuevamente llega a tocar 2 veces el techo, ¿ok? Entonces aquí sería un nivel importante. Redondear a nivel psicológico, que sería en 1.23500. Ok, entonces ahí vemos que el precio sí cumple con lo que está en nuestra estrategia, pero también tenemos que realizar su trazado de soporte, ok, que se daría justamente en estos niveles, ok, vemos el precio que está formando algo importante, pisitos, pisitos, ya va a llegar a tocar 5 veces, ok, entonces aquí sería nuestro siguiente trazado, ok, como es un trader, un trader swing, ok, diferente al trader intraday, que el trader intraday analiza desde semanal y el swing se fija en lo mensual para que acorrale el precio, ¿ok? Entonces a un nivel psicológico, como dice la estrategia, sería a 1.06520, ¿ok? A un nivel psicológico. Entonces ahí está. Ya tenemos en mensual, solo nos fijamos en estos niveles. Bajamos a la temporalidad semanal también para realizar un trazado, ¿ok? O un nivel, buscar un nivel para ver el precio. Entonces sería en este nivel, ¿ok? Es muy importante. Tenemos una zona de acumulación, zona de oferta y demanda en estos puntos y realiza todo este rompimiento, ok, nuevamente se vuelve a introducir, nuevamente
regresa al nivel mensual, ¿ok? Entonces ya tenemos una estructura donde ya acorralamos el precio en semanal, ¿ok? En semanal también a un nivel psicológico redondeamos el precio que sería 1.14580, ¿ok? Justo ahí, tocando varias veces el techo. Tenemos aquí confluencia del precio, nuevamente sale, regresa y aquí llega justamente donde el precio realiza todo este rompimiento, ¿ok? Rompimiento, retroceso. Y justamente, ¿qué es lo que buscamos también? Rompimiento, retroceso y entrada, ¿ok? Pero no se va a dar en semanal, ¿ok? Entonces bajamos a la temporalidad diaria para identificar los rompimientos fuertes, los impulsos, ¿ok? Entonces en 4 horas nos encontramos así, ¿ok? Vamos a identificar los rompimientos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Como vemos, un rompimiento va a estar acompañado de un trazado número 3, ¿ok? Si notamos en esta parte el precio, este rompimiento es un poco débil, ¿ok? Rompimiento débil, retroceso, impulso, rompimiento muy débil, ¿ok? Comparado al rompimiento que vemos justamente en este nivel. ¿Y qué es lo que buscamos en diario, como dice nuestra estrategia? Rompimientos fuertes para que funcione nuestro sistema de trazados o nuestro nivel, ¿ok? Para que funcione el rompimiento y el retroceso correctamente para poder realizar nuestra entrada en ventas, ¿ok? Como en este caso, tenemos el rompimiento que se da de esta manera, ¿ok? Mínimos cada vez más bajos y todo esto es el rompimiento fuerte, ¿ok? Donde el precio llegó a romper justamente en este nivel. Entonces es así que necesitamos rompimientos fuertes o simplemente verlo todo este rompimiento hasta este nivel, ¿ok? Donde el precio llega nuevamente, pero si vemos este retroceso y este impulso es demasiado débil, ¿ok? A comparación de este. Este sí es un impulso bien fuerte, ¿ok? Entonces, este va a ser el rompimiento 1, que es débil, y este va a ser el rompimiento 2, que es más fuerte, ¿ok? Entonces ustedes escriban en el chat, futuros traders. El trazado número 3, ¿dónde lo tomamos? ¿En el rompimiento número 1, que es débil, o en el rompimiento número 2, que es más fuerte? ¿Qué es lo que buscamos en una estrategia? A ver, comenten en el chat o activen su micrófono y me dan la respuesta, ¿ok? A ver, futuros traders. Espero su respuesta. Rompimiento 2, ok. Excelente. Ok, excelente, Andrés. En el rompimiento 2, ¿verdad? Porque su impulso es más fuerte, ¿ok? Es por eso que lo realizamos justamente ahí. Y si vemos el precio llega con todo ese rompimiento fuerte, ¿y qué hace? Justo lo que nos dice nuestra estrategia, cumple con su retroceso, ¿ok?
y el precio cae fuertemente, ¿ok? Si es que tomaban su entrada desde este nivel, ya teníamos toda una entrada en ventas, ¿ok? Y si lo hubiésemos tomado desde el rompimiento número 1, ¿qué pasaba? Que ese rompimiento es muy débil. El precio nunca llegaba a nuestra zona esperada, ¿ok? Ahí está. Este retroceso nunca llegó. Entonces ustedes se hubiesen quedado mirándolo al precio como baja, ¿ok? Por no trazar, observando desde el rompimiento más fuerte, ¿ok? Entonces el nivel correcto es el 2, el rompimiento 2, donde se da toda la estructura bajista, ¿ok? Impulso, retroceso y ventas. Entonces ahora vamos a bajar a la temporalidad de 4 horas, ¿ok? A ver las velas, ¿ok? Donde vemos velas de momentum o un trazado número 4, ¿ok? Porque si en diario vamos a analizar, vamos a restablecer el gráfico, ¿ok? También en esta zona que tenemos en semanal, antes de bajar a 4 horas, ¿qué es lo que vemos que ha realizado el precio? ¿Ok? Cumpliendo nuestra estrategia en diario para un trader swing. Desde este nivel hasta aquí, todo el rompimiento. ¿Y qué esperamos? Siempre el retroceso, ¿ok? Entonces ahí ustedes pudieron aprovechar las ventas, ¿ok? Justamente en ese nivel. Si es que vemos en este nivel el precio llega a tocar 2 veces el nivel, ¿ok? Entonces, si ustedes se perdieron todo este retroceso al romper y retroceder al nivel, ¿ok? Se perdieron todo ese retroceso, no aprovecharon estas ventas, simplemente esperar que el precio nuevamente regrese, ¿ok? Siempre hace lo mismo, ¿ok? Siempre regresa nuevamente a la zona. Si vemos esto fue el 14 y nuevamente llega el lunes 7, ¿ok? Entonces en diarios sí demoró a que llegue a la zona, ¿ok? Tardó unos cuantos días, una semana o 2, podría ser, para que llegue nuevamente a la zona, ¿ok? Entonces, también tenemos que ver cómo es que funciona el precio con el rompimiento, el retroceso y el trazado número 3, ¿ok? En todo este impulso, fuerte que ya vimos que el precio realizó, tuvo su retroceso, ¿ok? Entonces, desde este nivel teníamos nuestro trazado número 3, ¿ok? Donde tuvimos una entrada. Pero en este nivel, a pesar de que el rompimiento fue un poco fuerte, que vemos que este nivel nunca llegó a ser tocado por el precio, ¿ok? Simplemente subió, pero aquí en 4 horas teníamos que analizar si es que el precio rompía, ¿ok? O simplemente realizaba su acumulación y luego continuaba rompiendo y siguiendo los niveles, quebrando estructura alcista, ¿ok? O también observar en 4 horas si es que era una manipulación y caía o era simplemente el respeto y terminaba cayendo, ¿ok? Entonces en 4 horas vamos a observar eso, ¿ok? ¿Por qué pasó que no llegó? Se preguntarán por qué no llegó.
a nuestro trazado número 3 y el impulso fue fuerte. ¿Por qué? Porque en este nivel, en este rompimiento teníamos un trazado, ¿ok? Un trazado anteriormente que ya venía, ¿ok? Desde años anteriores, ¿ok? O meses anteriores. Entonces es por eso que el precio ya no llega a tocar. Pero si nosotros teníamos nuestros niveles de soportes y resistencias trazados en nuestras zonas, vemos que el precio simplemente llega a tocar el trazado, ¿ok? El nivel que ya teníamos en esas zonas y termina cayendo, ¿ok? Pero eso necesita ser evaluado en 4 horas, ¿ok? Entonces, tenemos que ver todas estas velas de momentum, ¿ok? Velas de momentum lo llamamos a las velitas que son del mismo tamaño y que continúan todo rojas cuando se trata de tendencia bajista, pero si es tendencia alcista, se trata de todas las velas celestes, ¿ok? Todo de compras. Entonces vemos que aquí el precio hace velas de momentum. En 4 horas los vamos a observar cómo es que se realizó, ¿ok? Y ahí está. Entonces en 4 horas todas esas velas de momentum. ¿Qué vemos? El precio. Ya teníamos todo este rompimiento, esperamos el retroceso, ¿ok? ¿Cómo estaba en este nivel? La zona de oferta y zona de demanda, ¿ok? Está claro. Y todo esto es las velas de momento. Entonces, para realizar una entrada en el nivel teníamos que evaluar, ¿ok? Si es que vemos, tenemos pin bar bajista y el riel de tren bajista, ¿ok? Pero en 4 horas que se da 1 de la mañana, ¿ok? Entonces no lo podríamos tomar esa entrada, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿qué vemos? Que el precio, justo en este nivel, también teníamos que trazar un trazado número 3, ¿ok? Si es que vemos, pero también no llega a ser tocado, ¿ok? Por el precio. ¿Por qué? Porque el impulso es demasiado débil, ¿ok? Es por eso que no llega. Pero si no llega, nosotros simplemente no tomamos esa entrada, no pasa nada, ¿ok? Esperamos a que el precio llegue con calma, esperamos con toda la paciencia ya que regresa nuevamente al nivel que ya tenemos trazado. Entonces nuevamente vemos que está llegando. ¿Qué vemos? Esto es 5 de la mañana, ¿ok? Entonces vamos ya a bajar a la temporalidad de 1 hora para observar mejor, ¿ok? Regresamos en donde nos encontrábamos, justamente ahí en todo el retroceso, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos? Que el precio nuevamente realiza una pequeña acumulación, ¿ok? Pero ya tenemos todo lo importante. Esto es una pequeña manipulación o falso rompimiento y el precio se vuelve a introducir, ¿ok? Que se da también 8 de la mañana, donde ya tenemos unas pequeñas ventas, ¿ok? Justamente desde este nivel, ¿ok? Si es que no lo aprovecharon cuando se dio la manipulación, puede ser aprovechada al siguiente día, ¿ok? Donde vemos que el precio nuevamente regresa. Aquí vemos, lo voy a hacer un poco más grande el gráfico para que puedan observar las velas que se dio, ¿ok? 8 de la mañana en todo el nivel, rompimiento, falsa manipulación, retroceso, pero no es nuestro horario. Nuevamente esperamos el otro impulso y el retroceso que se da 8 de la mañana. Entonces ahí tenemos nuestra entrada, ¿ok? Riel de tren bajista. El riel de tren bajista, como decía en la estrategia, que tenemos que tomarle desde
la vela roja que ya cerró por debajo de la vela celeste, ¿ok? ¿A qué me refiero que ya cerró? Que es más grande, ¿ok? Porque si lo tomamos todo el mechazo de la vela celeste, es justamente ahí. ¿Y qué vemos? Que el precio rompió, ¿ok? Ahí está un poco más de zoom. El precio rompió al hacer toda esta vela en este nivel rompe, ¿ok? Entonces ya cerró la vela por debajo, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestras ventas en ese nivel, ¿ok? Siempre con stop por sobre las mechas. Entonces hay unas ventas en una hora. Hasta ahí unos 50 de stop loss. Y nuestra entrada hasta el TP número. Perdón, hasta el trazado número 2, ¿ok? El TP hasta un trazado número 2, que ya posiblemente hasta ese punto, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra entrada, ¿ok? Y que vemos que el precio empieza a acumular, ¿ok? Entonces, al siguiente día podemos, si es que no tomaron esta entrada, se puede esperar, ¿ok? Se puede esperar ya que el precio nuevamente va a ser su regreso tal y como dice la estrategia. Ahí vemos que hace una manipulación. La manipulación lo realiza con cuerpo, ¿ok? Como dice en la estrategia, si lo realiza con cuerpo, tenemos que esperar el patrón riel de tren. Y justamente ahí está, que se da a las 12 del mediodía, justo al cerrar el horario de Nueva York, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuestra entrada en ventas desde ese nivel hasta el trazado número 2, ¿ok? Entonces ahí está. Y tal y como cumple nuestra estrategia, ahí tenemos nuestras entradas. Y nuevamente así vamos a continuar analizando, ¿ok? Nuevamente en estos niveles tenemos el trazado número 3, por ejemplo, en todo ese impulso, una zona de oferta donde el precio nuevamente retrocede, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra zona de oferta, justamente ahí, donde el precio, ¿qué dice nuestra estrategia? El precio tiene que romper y retroceder para poder realizar nuestra entrada. Entonces el precio ya rompió, ya retrocedió a nuestro nivel, ¿ok? Justamente ahí sería el trazado 3 correcto. Entonces ya tenemos nuestro rompimiento y retroceso cumpliendo con nuestra estrategia. Tenemos nuestra entrada en ventas, ¿ok? 4 de la mañana para los que operan Londres. El siguiente que se da a 3 de la tarde no lo tomamos, ¿ok? No cumple nuestra estrategia. Pero si vemos aquí tenemos, observamos bien, nivel importante, patrón de continuación. Después del riel de tren, dos velas pequeñas color celeste que estas llegan a ser ignoradas, ¿ok? O simplemente no cuentan, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio viene con una envolvente roja y lo cierra. 7 de la mañana, entonces la entrada se da justamente aquí, ¿ok? 7 de la mañana, apertura de Nueva York. Entonces ahí se da nuestra entrada en ventas, ¿ok? Si no se aprovechó, nuevamente tenemos el retroceso, ¿ok? Que llega nuevamente 4 de la mañana al siguiente día, riel de tren, ¿ok? Lo voy a encerrar con círculos si es que no lo observan los rieles de tren. Ahí está. Y nuevamente, si ya notamos mínimo cada vez más bajo, retroceso y nuevamente llega a 3 de la mañana para los que operan en Londres.
lo aprovechan demasiado todo esa estructura, ¿ok? Entonces ya tenemos nuevamente todo este impulso, ¿ok? Todo ese impulso tenemos nuevamente que el precio realizó, ¿ok? Terminó cayendo, tomando un impulso fuerte, ¿ok? Y nuevamente entonces tenemos que realizar buscando nuestras zonas, ¿ok? Si es que vemos este impulso que tomó justamente en este nivel, este impulso es débil, ¿ok? Es muy débil y es por eso, así que si es que tomabas tu trazado número 3, ¿ok? Trazado número 3, impulso débil. ¿Qué pasaba? No llegaba el precio, ¿ok? No llegaba a darte entrada. Pero, ¿qué vemos? Que este impulso sí fue fuerte y rompió, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice que busquen nuestras zonas? Ahí tenemos nuestra zona, ¿ok? Donde el precio acumuló fuertemente. Zona de oferta, zona de demanda. ¿Ok? ¿Qué dice? Rompimiento, retroceso, pero no se nos da en ese punto. Tenemos en todo este impulso fuerte trazado número 3. Ahí el trazado número 3 que vemos que el precio, ¿qué es lo que realiza? Rompimiento fuerte, retroceso. A darte nuevamente la entrada. ¿Qué hora es? 4 de la tarde, ¿ok? Aquí se dio igualmente 4 de la tarde. Ok. Entonces posiblemente, a ver, vamos a ver. 22 son las 2, 4, 9, ok. Entonces es aquí donde nos da la entrada, ok. Cuando el precio presenta sus patrones de velas de continuación, ok. O también podrían esperar, si es que no lo toman en este punto 9 de la mañana, esperar toda esta envolvente y recién ahí tomar la entrada en ventas, ok, unas ventas hasta trazado número 2 hasta niveles más anteriores, ok. Entonces vemos que este nivel nuevamente fue un rompimiento fuerte. Nuevamente trazado número 3 que llega justamente a tocar nuevamente el precio aquí, ¿ok? Entonces, nuevamente tenemos ahí la entrada, ¿ok? Si es que vemos el precio llega en este nivel, lo respeto, ¿ok? Impulso, retroceso, respeta el nivel. Y aquí vemos un falso rompimiento tipo manipulación con cuerpo o falso rompimiento y termina el precio cayendo, ¿ok? Nuevamente continuamos analizando dónde se dio el rompimiento de estructura desde este nivel. Entonces, desde este rompimiento trazado número 3, ¿qué vemos? Que se cumple nuevamente. Nuevamente, rompimiento, impulso fuerte, trazado número 3, retroceso, nuevamente entrada. ¿Qué hora se dio? 7 de la mañana. Esto es 9 de la mañana, riel de tren. Tienes otra entrada en ese nivel, ¿ok? Otra venta justamente ahí. Por sobre hasta el TP, hasta el trazado número 2, ¿ok? No simplemente viendo de cuántos pips puede ser, ¿ok? Porque si analizamos, estos son de unos 86 pips, ¿ok? Entonces podría ser
hasta ahí, ¿ok? Porque desde este nivel el precio empieza a retroceder, ¿ok? Entonces el nivel más fuerte donde lo espera es ahí nuevamente. Ya rompió el retroceso y nuevamente tienes tu entrada, ¿ok? Respetando tu estrategia, ¿ok? Tu estrategia de zona de oferta y zona de demanda, ¿ok? Entonces aquí vemos pin bar bajista. Tienes nuevamente tu entrada, ¿ok? A ver, me confirman en el chat si es que está todo claro con la estrategia de zona de oferta y demanda. O activen sus micrófonos si es que tienen alguna duda, sino para ya dar por finalizado la clase del día de hoy. Ok, Salvador, todo claro, excelente. Y me estaba olvidando de mostrarles el Excel, donde van a realizar nuevamente 50 operaciones de backtesting, ¿ok? Modificando su estrategia o creando otra, ¿ok? De acuerdo a cómo les ha funcionado anteriormente. Vamos a copiar el enlace para ir. Ok, me confirman si es que están viendo la pantalla donde se encuentra el Excel, el documento Excel para mostrarles y les voy a enviar también para que realicen las 50 operaciones, ¿ok? Ya sea realizando su modificación de su estrategia que ya han hecho anteriormente o simplemente creando otra nueva, ¿ok? A ver, me confirman futuros traders si es que están observando la pantalla de Excel. Ok, Andrés, excelente. Ok. Es parecido al anterior, ¿ok? Pegar su link cuando lo toman captura. Ok, ahí está su link. Simplemente que esta es un poquito con más detalles para que ustedes puedan colocar, ¿ok? Si es que vemos, tiene para que coloquen su capital, lo pueden colocar ya sea de 500, $1000, de acuerdo a cómo lo tienen su cuenta demo, ¿ok? Y su riesgo lo pueden colocar si es que ustedes arriesgan de un 2 a 3, de un 2 a 2, de un 2 a 4, de acuerdo, ¿ok? O de 1 a 2 su riesgo, beneficio. En este caso, van a anotar el día, ¿ok? Si es que su entrada se dio el día lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, ¿ok? Van a anotar la hora. Si es que es 9 de la mañana, 8 de la mañana, quizás se dio en el horario de Londres, ustedes operan Londres, 2 de la mañana, 4 de la mañana, o ustedes operan Tokio, se les dio su entrada a 5 de la tarde, 7 de la noche, ¿ok? Y en el siguiente cuadro, donde está la letra B y E, ¿qué quiere decir? Es el Beigribe, ¿ok? Donde ustedes sus operaciones ya van a realizar un Beigribe donde no van a salir ni perdiendo ni ganando, ¿ok? Es donde mueven el stop loss a la entrada de su precio, ¿ok? Si es que ustedes también realizan eso,
Por ejemplo, en TradingView les voy a mostrar, ¿ok? Ustedes tienen una entrada donde el precio va subiendo. Entonces se realizan unas compras, ¿ok? Trazado número 3, unas compras en ese nivel. Ahí están unas compras ahí. Ok. ¿Qué pasa? Que su TP es hasta el siguiente nivel, ¿ok? Su stop loss hasta ahí. Y entonces, ustedes tienen una zona a evaluar, ¿verdad? Que podría ser en este nivel a evaluar o simplemente también podría ser por otras razones, porque ustedes ya ven que el precio va a bajar y va a ir al nivel opuesto, ¿ok? Piensan que quizás ya el precio va a caer desde este nivel y va a terminar cayendo. Entonces, ¿cómo aplican el Beigribe? De esta manera. Cuando el precio, antes que realice esto, se encuentra justamente ya pasando esta zona de evaluar o está justo en la zona de evaluar y ustedes notan que va a caer. O simplemente ya está ahí, pero no están seguros que va a llegar a tocar su TP. ¿Qué hacen? El precio de su stop loss lo van a colocar justo en el precio de su entrada. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio retrocede, haciendo un mínimo más bajo, le saca en cero. Ni ganaron ni perdieron, ¿ok? Y pueden realizar sus siguientes entradas en ventas si es que se realiza, ¿ok? O también podría ser que el precio no es, ya pasó su nivel, pero no están seguros. Piensan también quizás que va a caer, pero el precio quizás podría continuar y llegar al positivo, ¿ok? También podrían acortar el precio y simplemente subir su entrada hasta, podría ser, línea de tendencia, podría ser su entrada hasta este nivel, ¿ok? Entonces al precio de stop loss lo van a colocar hasta este nivel, ¿ok? ¿Qué pasa si el precio retrocede y no llega a tocar su TP? Retrocede, pero ustedes ya están con ganancia. Si vamos a medir cuántos pips tiene hasta ahí, tiene 62 pips. Entonces esos 62 pips ya está asegurado si ustedes utilizan el Beigribe, ¿ok? El precio termina cayendo, sacándoles, ¿ok? Ya cerrando su posición, pero ustedes quedan positivos, ¿ok? Quedan con sus 62 pips. Según su lotaje, si se han puesto un 0.1, se quedan con sus $62 a pesar de que el precio regresó, ¿ok? Entonces, si utilizan eso ustedes realizando su backtesting, correcto, Ronald, se tiene que modificar la orden. En el MT4, das clic en modificar orden y en donde colocas el stop loss, vas a colocar el precio de entrada o vas a colocar más arriba donde ya avanzó tu nivel de entrada, ¿ok? Para que así salgas en positivo. Si el precio regresa, tú ya te quedas asegurado tus 10 o 20 pips, podría ser, ¿ok? Ahora regresamos al Excel. Ok, entonces si utilizan eso, lo colocan justamente en ese nivel, ok, en ese cuadro. También tenemos para que puedan colocar su stop loss. Si es que perdieron, colocan su stop loss, ok. Por ejemplo, pierden 50 pips, anotan sus 50 pips. Con lotaje, con un lotaje de 0.3. ¿Cuánto de pérdida? Van a tener 150, ¿ok?
Y si también ustedes tuvieron sus ganancias, entonces lo colocan en el TP, ¿ok? Aquí una ganancia de 60 pips. Entonces lo colocan en el TP, en el color verde, en el cuadro verde donde dice TP, porque ustedes ganaron 60 pips, un lotaje de 0.5 que ganarían $30, ¿ok? Pero si ustedes perdieron, entonces no va a ir en el TP los 60 pips, va a ir en el stop los 60 pips, entonces se suma en la parte roja, ¿ok? Donde salen los resultados color rojo, 30 pips, que quiere decir pérdida, ¿ok? Que se va a registrar en la parte final, ¿ok? Ahí va a registrar, ahí está. De color rojo, $50 perdidos y 129 en ganancia, ¿ok? Continuando, donde está S y T, ¿qué quiere decir? Sistema de trazados. Entonces, si ustedes utilizaron el sistema de trazado número 1, lo anotan el 1. Si utilizaron 2, 2. Si utilizaron el 3, colocan el 3. Y si utilizaron el 4, el trazado número 4. ¿Ok? El número 4. A continuación tenemos patrón, ¿ok? Que quiere decir los patrones de velas, donde tienen, si es que se les presentó su entrada con un pin bar, ya sea alcista o bajista, colocan pin bar. Si es que se les presentó con rieles de tren, colocan rieles. Si es que les presentó con patrones de continuación, simplemente colocan la palabra, la P y la C, patrón de continuación, o si también desean, lo pueden poner la palabra completa para que no se puedan olvidar. Y a continuación, la vela envolvente también, si es que se les presenta, ¿ok? A continuación tenemos donde van a poner ustedes su lotaje, ¿ok? Si es que desean un lotaje de 0.05, 0.1, 0.2, se meten medio lote, un lote, ¿ok? De acuerdo a su estrategia y también respetando su plan de trading. Ahí automáticamente ya les va a mostrar los resultados. Continuamos con la observación técnica, ¿ok? ¿Por qué obtuvieron esa ganancia? O también qué patrones se les presentó, cómo aplicaron su entrada. Por ejemplo, una observación técnica, tuvieron una doji al alza sobre el trazado 1, entré en la segunda vela verde al alza en 4 horas, ¿ok? Y la observación emocional también, ustedes tienen que poner en su Excel cómo se sintieron al momento de realizar su operación en backtesting. Expectante, si es que estuvieron expectando la operación tristes o neutros o felices, ¿ok? O también estuvieron quizás ansiosos, triste, neutro o feliz. O también quizás en su operación estuvieron tranquilos, 100% seguros. Ok. Y a continuación el link donde van a pegar ustedes el link del Trading View. Ok. Donde realizan su entrada. Y también si es que tienen su pérdida, su observación técnica también la tienen que colocar. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué les sacó en stop loss? Tienen que analizar por qué se realizó esa pérdida. Quizás no cumplí mi estrategia, no respeté mi plan de trading, no entré en la vela que esperaba o no entré en el horario correcto, ¿ok? Tienen que ver eso. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de una pérdida. Entré en trazado número 3 de 1 hora, me sacó con 20 pips bajo, mi patrón de velas al alza y fue a testear el precio en un rango, ¿ok?
o en una resistencia, RS en una resistencia. Entonces el precio se ha ido a retestear en una resistencia, ¿ok? Entonces todo eso tienen que colocarle, ¿ok? Y donde dice operación van a colocar el par de divisa con el que van a trabajar, ¿ok? 50 operaciones. En otro Excel diferente al primero, ¿ok? Me confirman si es que comprendieron. A ver, futuros traders, me confirman en el chat. O pueden activar sus micrófonos si es que tienen alguna duda, ¿ok? Ok, Salvador. Todo claro, ok, excelente. Entonces al grupo ya les envío el Excel para que realicen sus 50 operaciones, modificando su estrategia o creando otro, ¿ok? Ya les envío la tarea al grupo. Ok, excelente, creo que ya está todo claro, todos comprendieron. Bueno, futuros traders, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan una excelente noche.